Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que hacemos todos los jueves desde el BID, a través de Quintal. Espero que todos se encuentren muy bien, sobrellevando estos tiempos de pandemia. La idea, como todos los jueves, es discutir sobre cuestiones de política comercial y de integración en los tiempos actuales. Hoy vamos a tener una charla, creo que súper interesante, sobre tratando de abarcar dos objetivos, ¿sí? Uno, por un lado, algo que nos vienen reclamando muchos de quienes se conectan a nuestros diálogos, que es ver un poco la perspectiva de la comunidad andina, de cómo están funcionando los temas de política comercial, de integración en esa región. Últimamente repasamos todo lo que pasaba en el Mercosur, lo que estuvo pasando en los países de Centroamérica, en Chile, en Brasil. Entonces la idea hoy es discutir un poco cómo está evolucionando la política comercial en general en la región andina y en particular en el caso de Ecuador. Y luego, el segundo objetivo está más encaminado al título que le pusimos a esta 10ª sesión de los diálogos, que es tratar de ver el tema de comercio y desarrollo sustentable, ¿no? Todo el tema de cambio climático, de sustentabilidad social, que era algo que estaba muy en auge en los años, que estuvo muy en auge durante todo el periodo pre-pandemia, y creemos que va a ser uno de los temas claves post-pandemia. Entonces, la idea es avanzar en esas dos áreas. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte comercial, un poco lo que estuvimos viendo en los últimos, yo diría en casi todos los diálogos que tuvimos, es esta dicotomía que existe entre una política comercial donde los países, por un lado, buscan facilitar el comercio, tratando de asegurarse la provisión de insumos críticos para atender la pandemia, pero al mismo tiempo se imponen políticas proteccionistas para evitar las exportaciones de esos mismos productos, y lo hemos visto en los últimos años, las últimas semanas, yo diría el último mes y medio, que esto ya se está expandiendo no solo a los insumos críticos relacionados a la atención de la pandemia, sino también a cuestiones de seguridad alimentaria. Y en términos de integración, también la región en América Latina ha tenido un avance bastante dispar, con regiones como el Mercosur, donde la respuesta coordinada a la pandemia ha sido muy tenue, y otras regiones como Centroamérica, donde ahí sí se armó un plan mucho más fuerte, con cuestiones para atender la parte estructural de liquidez, la parte de los impactos fiscales, y también coordinar compras conjuntas. Y también atención médica de forma conjunta. Y luego iniciativas como Prosur, por ejemplo, que también están tratando de hacer mecanismos de coordinación en respuesta a la pandemia. Ahora bien, la idea entonces en el diálogo de hoy es discutir un poco, bueno, cómo está funcionando este tipo de cosas en Ecuador y en la comunidad andina. Y luego, lo que tiene que ver con la parte más de sostenibilidad, creo que es importante tener en cuenta que ya desde el acuerdo de Marrakech, que establece la OMC, la creación de la OMC, los miembros de la OMC establecieron un vínculo claro entre desarrollo sostenible y el proceso de apertura comercial sujeto a disciplinas, ¿no? Con el fin de asegurarse que la apertura de los mercados fuera acompañada por objetivos ambientales y sociales. Eso lo que hizo fue generar una gran cantidad de disciplinas que tienen que ver con el comercio en relación a este tipo de cosas. Nosotros, los economistas, solemos decir que hay clasificar tres tipos de efectos del comercio en cuestiones de cambio climático. Por un lado está el efecto de escala, la idea que el comercio en definitiva genera un mayor nivel de actividad económica, más uso de energía, y esto se suma al hecho de que el comercio, particularmente de bienes, implica el movimiento de cosas, lo cual lleva a que haya más emisiones, y por ende se puede argumentar que hay un impacto negativo del comercio a medida que aumenta la escala, ¿no? Luego está lo que denominamos el efecto de composición, que es que las normas, el proceso de apertura comercial y de comercio exterior
puede llevar a que el patrón de producción de los países cambie, y eso puede llevar a que se produzcan productos que son más amigables desde el punto de vista ambiental o no, ¿sí? Entonces ahí lo que uno haga con la política comercial y con las reglas que se imponen pueden tener un impacto muy importante. Y luego está lo que llamamos el efecto de la tecnología, que es que el comercio exterior permite el acceso a más, mejor y más barata tecnología, lo cual debería tener un impacto positivo en cuanto a los mecanismos de producción en relación al cambio climático. Bien, todo este tipo de efectos ha llevado, como decía antes, a que haya una gran proliferación de normas y disciplinas en el comercio exterior en relación al cambio climático, y lo que queremos indagar hoy es un poco cómo es la situación actual y sobre todo cómo vemos las perspectivas futuras de este tipo de cosas luego de la pandemia, teniendo en cuenta que hoy tenemos un montón de empresas de la región que están pensando cómo volver al mundo post pandemia. Entonces, para eso vamos a estar dialogando con María Amparo Albán. María Amparo es una amiga de mucho tiempo, lo cual estoy sumamente agradecido de que se haya tomado el tiempo de charlar con nosotros hoy. Ella es abogada ecuatoriana con una maestría en Derecho Económico. Se ha especializado en las dos cosas que vamos a hablar hoy, cuestiones de comercio exterior y de ambiente y sustentabilidad. Fue la líder negociadora del capítulo ambiental en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de la Comunidad Andina, viceministra de Industria, y actualmente es la CEO de ACD Consulting en Quito, Ecuador. Así que un lujo poder charlar contigo, Amparo, y mil gracias por juntarte con nosotros hoy un ratito. No, pues muchas gracias, Pablo, por la presentación y buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder hablar de los temas que has presentado. Bueno, muchas gracias. Bueno, yendo entonces un poco a la sustancia de lo que veníamos hablando y teniendo en cuenta que estás en Ecuador, un país que todos sabemos que ha estado muy afectado por la pandemia, un poco contanos cómo está la situación hoy, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista sanitario como del punto de vista económico en Ecuador. Bueno, la pandemia no pudo haber caído en un peor momento para Ecuador, esa es la verdad. Atravesamos una crisis fiscal de magnitudes no vistas en la historia reciente. Estamos con una seria presión fiscal, producto de un sobreendeudamiento durante los últimos años significativo, un aparato estatal muy grande, muy costoso de mantener, y nos vemos ahora enfrentados en una crisis que ya estamos nosotros por el tercer año viviendo y tratando de ver alternativas, ¿no? Alternativas para redinamizar el sector productivo, para estimular el crecimiento con un contexto muy complicado, ¿no? A nivel internacional y a nivel interno. El tema de la pandemia llega en este contexto y tuvimos un primer impacto fuerte, inclusive figuramos a nivel internacional como los focos de expansión de la pandemia aquí en Sudamérica. Una ciudad en particular fue muy golpeada, que fue Guayaquil. Circularon hasta imágenes terribles, pero la verdad es que se ha ido controlando. Ecuador tiene alrededor cerca de 49.000 contagiados, se reportan sobre los 4.000 fallecidos, y Guayaquil, que era el foco de contagio, ya lleva 24 días sin reportar nuevos fallecidos. Quito, sin embargo, que entró en la movilidad parcial, se incrementa un poco el contagio. Sin embargo, de acuerdo a lo que estima el ministro de Salud, la capacidad hospitalaria todavía resiste, y esa es un poco la dificultad a nivel sanitario. Ahora bien, a nivel productivo, sin duda esto ha sido un golpe tremendo, y esto hay que decirlo. Nosotros ya veníamos con serios problemas. Hay industrias para las cuales ha sido un golpe muy fuerte, no solo acá en Ecuador. Por ejemplo, la industria florícola, por ejemplo, que es una industria compartida entre Colombia y Ecuador, sufrió un impacto sumamente fuerte.
Es una industria que depende en su 100% de la exportación, menos del 1% se vende en el mercado nacional. Y fueron industrias que fueron paralizadas, son industrias de intensiva mano de obra, entonces el impacto social ha sido muy fuerte y que ahora ha visto reducir sus ingresos al 41%, ¿no? Y esto con algunas estrategias que han logrado coordinar conjuntamente con los empresarios colombianos para mantener mercados de flores en Estados Unidos a través de supermercados, lo que les ha dado más o menos un 30%, del 100%, digamos, un 30% comparado con el año anterior, y ha podido manejar. Pero claro, el tema que se viene parece en particular la incertidumbre muy grande, y ese es uno de los casos. Las industrias, las de agroexportación, por ejemplo, las que tienen cadenas de fríos más consolidadas, han mejorado, han mantenido, perdón, algo su exportación con protocolos de bioseguridad muy exigentes, pero sin duda reduciendo significativamente su capacidad de producción y de exportación en los mercados de Asia y sobre todo Europa, donde están orientadas muchas, ¿no? Y sobre todo, digamos, con mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato o sobre los próximos meses de mantenerse estas restricciones logísticas que son, sobre todo para el caso de las flores, quizás el costo más alto que tienen que enfrentar. Interesante. Bueno, por un lado, de alguna manera reconfortante lo que decías de que pareciera que el proceso de contagios y demás se ha aplanado, ¿no? Más allá de que en Quito esté creciendo, lo que veíamos, menos desde afuera de Ecuador, hace un mes, por ejemplo, era como una situación bastante más compleja, ¿no? Ahora yendo a ver, cuando describías el caso de Ecuador, me venía a la cabeza este tema de que claramente hay un impacto muy fuerte desde lo económico y productivo con la caída a nivel de actividad y todas las restricciones logísticas, en un país donde, por un lado, tenés la restricción fiscal que tú señalabas, digamos, que es clara y muy fuerte, pero al mismo tiempo una economía dolarizada que tampoco tiene chance de hacer política monetaria, ¿no? Con lo cual, lo que te queda es la política comercial, que es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo estás viendo eso? O sea, ¿cómo fue la reacción de Ecuador en términos de política comercial ante la pandemia? Bueno, esa renuncia a esa herramienta cambiaria ya la hemos internalizado, ¿no? Hace muchos años. Sin duda siempre hay voces que cuestionan la rigidez de la economía debido a la dolarización, pero hay que reconocer con la mano en el corazón que quizás lo que más estabilidad le ha dado al país, y quizás si podemos hablar de un mecanismo de gobernanza que haya funcionado en el Ecuador en los últimos años, es justamente la dolarización. Ese nivel de seguridad y de poder adquisitivo constante que ha dado a los trabajadores algún alivio más allá de las dificultades económicas que se han visto por momentos en los que nos hemos visto abocados. También eso pone presión sobre el resto de la estructura productiva, ¿no? Costos, una rigidez laboral, por ejemplo, que si bien el tema social es muy importante, requiere mucha atención, hoy en día se está volviendo a discutir la necesidad de flexibilizar ciertos mecanismos para producir mayores niveles de empleo, ¿no? Si bien la seguridad laboral y el salario digno han sido políticas de Estado en el Ecuador, hoy en día se están estudiando alternativas para, sin atentar contra los derechos de los trabajadores que son en nuestro país irrenunciables y que deben proteger, generar alternativas de contratos, ¿no? Por horas, parcial y una serie de otras cosas que se estudian, porque Ecuador tiene unos niveles de rigidez laboral muy alta que impactan, generan costos muy altos en su estructura productiva y que no le permiten expandir y no es atractivo muchas veces para la inversión. Entonces, esos son cuestionamientos que se hacen y obviamente la necesidad de volver más competitiva a las distintas industrias, porque en momentos como los que vivimos no podemos jugar con el factor cambiario y tenemos que generar de forma innovadora alternativas para seguir creciendo. Y en términos regionales, Amparo, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad andina? O sea, más allá de la respuesta de los países individuales, ¿ha habido
algún mecanismo conjunto de respuesta en relación a la pandemia? O sea, en términos de compras públicas o, no sé, algún mecanismo de coordinación que haya funcionado. La verdad es que la integración andina quizás pasa por su peor momento desde algunos años, ¿no? No se ve mucho dinamismo desde la capacidad de coordinación de políticas a nivel andino. No obstante, los organismos siguen vigentes, ¿no? Sigue vigente todo su acervo regulatorio y los mecanismos de consulta, pero no han sido dinámicos, ¿no? No han sido, o los países quizás muchas veces, o los sectores productivos, mejor dicho, los países, atendiendo coyunturas, deciden cómo resolver temas a nivel sectorial. Por ejemplo, el caso de las flores, les decía yo, la coordinación entre el sector ecuatoriano y el colombiano para atender esta emergencia se ve, ¿no? Por una falta de iniciativa, ¿no? Si bien han habido conversaciones a nivel de la Comunidad Andina sobre reglas de origen, mecanismos, digamos, para facilitación logística durante la pandemia y algunos temas de coyuntura, requiere un apoyo, un revigorizamiento, volver a tener fe, digamos, en los instrumentos y sobre todo en la coordinación de los países dentro de este foro. Esto, hemos pasado épocas de mucha coordinación. Nosotros llegamos a tener inclusive normas ambientales conjuntas. En el 2001 se aprobó la estrategia andina de biodiversidad, por ejemplo, que era una cosa muy innovadora, es una visión ambiental conjunta a los países. De esos momentos acá, la erosión, digamos, del mecanismo y de las herramientas de integración que nos ofrece han sido sensibles y creo yo todavía no se recuperan. Sí, realmente nosotros veníamos viendo de alguna manera ese patrón en general en la región y discutíamos hace poco que incluso en lugares como la Unión Europea, que era como el paradigma de integración que uno miraba desde América Latina, se veía una situación parecida, ¿no? O sea, la respuesta inmediata a la pandemia no fue coordinada, sino que cada uno de los países avanzó de forma independiente, pero sin embargo, lo que está empezando a pasar es que en la post-pandemia, digamos, el proceso de recuperación, sí están viendo cómo tomar políticas coordinadas y de asistencia. Esperemos un poco que eso se produzca en la región, ¿no? Creo que es lo que está pasando en la región es un llamado de atención para todas estas iniciativas de integración, de cómo, de la importancia que tienen y de la necesidad de mejorar los mecanismos de aquí para adelante, ¿no? Sí, un poco. A ver, algo que siempre me olvido de decir de estos diálogos es que nos pueden mandar sus preguntas por el chat, está abierto ahí, yo las miro y con gusto las reviso y se las pasamos a María Amparo. Moviendo un poco la discusión hacia el segundo tema que queríamos hablar, Amparo, más allá de la política comercial, la cuestión del ambiente, la sustentabilidad de los negocios y demás. Antes de ir a la cuestión puramente comercial relacionada con esto, te quería hacer una consulta sobre la parte más financiera, ¿no? Ya que hablábamos del tema cambiario, la política monetaria y demás. Particularmente luego de la firma del Acuerdo de París, las finanzas han empezado a tomar un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con cambio climático, ¿no? El boom que se ha dado de emisiones de instrumentos financieros verdes y sociales ha sido sumamente importante en los últimos años. Acá en Argentina mismo hemos tenido ya muchas emisiones de ese tipo y en muchos países de la región, o sea que era una fuente importante de liquidez. Y esa fuente de liquidez, que a principios de 2019 se estimaban más de 30 billones de dólares en activos verdes funcionando, todo indicaba que había una prima verde, ¿no? O sea que la gente estaba dispuesta a pagar una prima con tal de comprar ese tipo de instrumentos, lo cual todos preveíamos que iba a ser una fuente muy importante de liquidez y que había demanda fuerte que se estaba dando. Ahora bien, todo ese mercado que venía funcionando, ¿cómo ves que va a funcionar luego de la pandemia, ¿no? O sea, en un mercado donde vos tenés una menor liquidez internacional,
donde claramente los temas ambientales creo que van a estar de nuevo en el tapete. ¿Ves que este instrumento va a seguir funcionando? O sea, que todavía hay potencial para desarrollar el mercado de emisiones verdes, o se va a ralentizar luego de la pandemia y el stretch de liquidez que hay. Bueno, yo creo que los mecanismos van a seguir estando presentes, sin duda, porque la necesidad está más allá de las urgencias económicas que presenta la pandemia. Y eso tiene que ver en realidad con el modelo de desarrollo que la comunidad internacional ha presentado. Los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha puesto de manifiesto y que han sido internalizados por muchos países, en los cuales existe un mecanismo de reporte, y el sector privado también ha sido muy dinámico para internalizarlos. Hay muchas iniciativas que se están construyendo sobre esto, requieren de este tipo de financiamiento para poder avanzar. Entonces, más allá de la coyuntura, la necesidad está creada, el consenso, el acuerdo de la comunidad internacional para empujar los objetivos de desarrollo que van a requerir de este tipo de financiamiento y desarrollo de instrumentos no va a variar. Posiblemente se va a ralentizar, se va a demorar un poco en ser restarteado, pero esto sí, yo creo que sigue caminando. De hecho, por ejemplo, antes de conectarme ahora, estaba conectada en la Mesa de Finanzas Sostenibles, que es un foro aquí a nivel intergubernamental y de proyectos, discutiendo justamente las alternativas de financiamiento verde. Es decir, los países, inclusive en los momentos críticos, sabemos que el camino, o por lo menos vemos que el camino que se está marcando a nivel internacional están girando alrededor del financiamiento verde, el financiamiento sostenible, es decir, el desarrollo futuro de las finanzas verdes, que ha sido creciente, ¿no? Desde índices como 11 billones en el 2013 a 183 billones en el 2018, por ejemplo, reflejan un incremento significativo, y eso responde a ese interés. El instrumento que ha planteado el Acuerdo de París, el Fondo Global del Clima, tiene a nivel de Latinoamérica situados en proyectos más o menos 1.1 billones en financiamiento climático, ¿no? Que los países están comenzando a usarlo, a internalizarlo y a demandar más. Y esto representa apenas quinta parte del portafolio global que tiene este mecanismo. Es decir, hay la necesidad y hay la visión de que estos mecanismos sigan empujando el desarrollo sostenible y el compromiso de los países con los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales más de la mitad de los objetivos que plantea son específicamente ambientales o tienen mucha relación con los temas de sostenibilidad ambiental y social, y también con el rol de comercio, como es el objetivo 8 y el objetivo 12, el rol de comercio y la dimensión de la producción en este cambio, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, se ve ya los países muy enganchados. Está Chile, que ha sido pionero en la emisión de bonos verdes, de los primeros bonos verdes. Está Argentina también, que hizo lo suyo, y se ven países, por ejemplo, Ecuador. El año pasado un banco local, un banco privado, hizo una emisión, una colocación de 150 millones y que fue realmente exitosa. La Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano y la Agencia Francesa, entre otros, invirtieron en esta primera compra de bonos. Es decir, hay respuestas, ¿no? Y yo creo que hay que separar un poco la coyuntura de la tendencia para no echar, digamos, un poco de pesimismo sobre lo que viene pasando en los últimos años. Inclusive, yo creo, y hay quienes piensan también, que esto puede ser una oportunidad para rediseñar el tipo de desarrollo que los países están empujando, ¿no? Sabemos que la crisis generó y está generando impactos muy grandes sobre las cadenas globales de valor, y quizás esto presenta una oportunidad para su rearmado, ¿no? Para generar ciertos insumos que presenten oportunidades de crecimiento social, de protección ambiental y desarrollo económico mucho más acelerados y sobre todo con miradas de largo plazo, que eso es lo que pretende obviamente los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, súper
súper interesante, Amparo, el punto. Ahora, moviéndonos a la política comercial, ¿no? En relación a los temas de cambio climático, nosotros venimos discutiendo en estos diálogos, de alguna manera, yo diría sí, la crisis del multilateralismo, sobre todo en mercados, en todos los problemas que tiene la OMC, ¿no? En temas comerciales, el hecho de que no funciona el órgano de solución de controversias, la renuncia del actual secretario general, etcétera. Ahora, y de alguna manera estamos viendo una configuración de la política comercial donde claramente el multilateralismo está con muchas fricciones. Todo indica que vamos a ir hacia un esquema donde el regionalismo puede llegar a renacer y las normas o las disciplinas van a estar en ese ámbito o directamente en el ámbito más bilateral. En lo que hace a la parte que tiene que ver más con sustentabilidad, cambio climático y demás, ¿dónde ves que va a ser el foro en el cual se van a fijar estas disciplinas? O sea, ¿vamos a tener el mismo proceso de movernos hacia poner disciplinas a través de acuerdos bilaterales, regionales, o todavía le ves una chance al ámbito multilateral? Bueno, yo creo que lo que comenzó a suceder antes de la pandemia, ¿no? A nivel de la OMC, en preparación para la ministerial de Kazajstán, es un síntoma de que hay interés de parte de los miembros de retomar las conversaciones sobre temas de sostenibilidad. Se crearon varios grupos de trabajo con el propósito de enverdecimiento del comercio, ¿no? Y es interesante y creo que ahí nos da una pista de lo que puede suceder como respuesta, digamos, de este interés que existe a nivel multilateral, porque el interés existe a nivel internacional. El cómo se canaliza ese interés, yo pienso, ha tenido obviamente dos vertientes a través de los acuerdos bilaterales de comercio, donde se han incluido capítulos ambientales, capítulos laborales y algunos de cooperación, que son muy específicos, pero los temas de fondo, ¿no? Los temas de fondo de la sostenibilidad no se han abordado, ni el esquema del acuerdo bilateral permite abordarlos suficientemente, y esos son los que quedan pendientes para una discusión más amplia, para una discusión de la comunidad internacional mucho mejor dentro del foro comercial. Se estaban ya planteando estos grupos, como lo que menciono, grupos como Friends for Action on Sustainable Trade con Costa Rica, Suiza, Canadá, Unión Europea, grupos de discusión sobre comercio y cambio climático que lidera Francia y Canadá. Francia siendo un país dentro de la Unión Europea muy activo con la agenda de carbono, digamos, de productos importados libres de carbono, libres de deforestación, lo cual tiene una incidencia directa en el comercio internacional y la imposición de requisitos, ¿no? de posiblemente restricciones al comercio, y que se están discutiendo dentro de este ámbito cooperativo que provee el enfoque climático. Otro grupo sobre economía circular con Finlandia y Ghana. Ghana es un país en África que está muy interesado en la producción sostenible, tiene varios commodities en los que está trabajando. Y así, digamos, estos temas se vieron antes. Entonces, yo pienso que el interés a nivel multilateral no va a decaer. Yo pienso que esto se va a retomar tan pronto pase un tiempo, se asimile los efectos, se pueda seguir caminando. Yo no pienso que la agenda de sostenibilidad o de la agenda climática va a ser desmontada por la crisis. Por el contrario, pienso que la crisis va a poner una presión adicional para reconfigurar las cadenas de valor en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, como te estaba mencionando, y atar las ofertas de financiamiento y estos paquetes que se han comprometido, que según el Fondo Monetario Internacional llegan al 2% del PIB global, que son muy grandes paquetes para sus propios países, van a ser atados posiblemente a este tipo de mejora en la capacidad productiva y de oferta de bienes y mercancías que internalicen costos ambientales, que acojan los objetivos de desarrollo y sobre todo que reduzcan la deforestación a nivel global. Interesante. Ahí nosotros tuvimos una charla en el banco hace poco con Lord Stern de London School of Economics, que nos decía que él lo que veía es que la pandemia
lo que va a hacer es de alguna manera ponerle un precio mayor todavía a los bienes ambientales, dado que la gente se ha dado cuenta que estos fenómenos naturales tienen un impacto muy fuerte y que es de verdad, ¿no? Porque uno siempre habla muchas veces del cambio climático y demás, que es algo a muy largo plazo, pero uno se dio cuenta ahora que este tipo de cosas pasan, entonces uno debería estar dispuesto a pagar una prima mayor por este tipo de cosas, con lo cual la demanda, como decís tú, por este tipo de cosas aumentaría. Tengo un montón de preguntas de la gente, Amparo, voy a pasarte algunas. Ahí tengo una consulta de Cristian Lerú desde Uruguay que nos pregunta ¿cómo visualizás la imposición de normas privadas, ecoetiquetados y demás, medidas que aplican los países desarrollados a los países en desarrollo, en particular el impacto para los países de América Latina que tengan estas medidas y lo junto con un par de preguntas más que tenés que nos hicieron sobre si no ves que este tipo de cosas pueden ser como nuevas medidas proteccionistas que se den en los países desarrollados luego de la pandemia para tratar de asegurar la provisión local. Bueno, siempre se ha hablado de las restricciones por motivos ambientales como una agenda proteccionista, ¿no?, en materia ambiental. Eso sin duda, y se han discutido, y hay estudios específicos que los estados que están siendo objeto de estas presiones de certificación ambiental, de adopción de estándares, ¿no?, de certificación ambiental extrajurisdiccionales, por ponerlo en términos ya conocidos, tienen y sienten que deben mantener sus alternativas de análisis desde la política comercial y desde la defensa comercial. Eso en los países ha sido analizado, ¿no? Pienso en casos de Colombia, de Ecuador, por ejemplo, que los he visto más de cerca. Sin embargo, que se ha mantenido este discurso, esta posición desde las políticas de defensa comercial, sí veo que ha cambiado el panorama en los últimos años respecto a la capacidad del sector privado de aceptar los estándares voluntariamente como parte de una estrategia de posicionamiento en mercados que le interesan mucho más, que le interesan consolidar. Habida cuenta que muchos de los países de nuestra región latinoamericana tienen acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, tienen acuerdos de comercio con la Unión Europea, donde existen capítulos específicos de cooperación sobre sostenibilidad, digamos, temas de sostenibilidad, temas de cambio climático, y que el marco de ese acuerdo tiene una agenda de seguimiento. Entonces, si bien son, desde el punto de vista de defensa comercial, pueden ser vistos como imposiciones, también son oportunidades de negocio, y el empresariado lo está mirando así. Casos concretos como café, digamos, como cacao, que compiten con África, por ejemplo, y con Ghana, en nichos y otros países africanos, en nichos que son prioritarios mantener para la región, ven la necesidad de adaptarse y de adoptar esos estándares. Entonces, es por esto que los propios gobiernos en la región están pensando también a nivel de estándares de sostenibilidad ya para la producción. Los manuales de buenas prácticas agrícolas que los gobiernos hemos ido sacando durante los años ya se están convirtiendo en estándares de certificación, es decir, para colocar a la producción local a la par de ser reconocidos por un estándar internacional, o para poner al productor en una condición mejor de poder certificar frente a un estándar internacional que el mercado le solicite. Esto por un lado, y también es importante mencionar que dentro de los estándares de sostenibilidad hay componentes sociales muy fuertes que los países trabajan a nivel de agenda doméstica. Entonces, que no es un extraño a nuestras políticas generar, por ejemplo, un salario digno, rechazar el empleo, la explotación de menores, o políticas de género que son parte de una agenda transversal que los países hemos ido adoptando. Entonces, desde ese punto de vista, más bien lo que hacen los estándares, y veo que están haciendo los estándares, es apuntalando las políticas domésticas en esos sectores, en esos temas, digamos, de la agenda social y la agenda ambiental que nuestros propios países ya la tienen. Si uno mira a nivel de estandarización de políticas ambientales en la región, nos damos cuenta que estamos muy similar, que hemos avanzado por efectos regulatorios de los acuerdos internacionales de forma muy similar, y estamos posiblemente en condiciones de presentar mejores capacidades para certificar que países en Asia o en África, ¿no? Que donde la norma, el valor de la norma, o donde el sistema
no ha sido el mismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo que he trabajado en temas de aceite de palma sostenible, comparo con la situación de los países asiáticos que tienen situaciones ambientales distintas a las nuestras, ¿no? Y que tienen una presión muy grande o una presión mucho más grande de la que tenemos nosotros en el tema de conversión de bosque para plantaciones, ¿no? Que ese es un gran tema de la agenda ambiental externa de la Unión Europea que nos llega a nosotros directamente. Un tema relacionado a esto que sé que has estado trabajando, que es el tema del plástico, ¿no? Ahí nos consultan, hay varias preguntas relacionadas un poco a la economía política de la implementación de las normativas ambientales. O sea que si bien hay mucha de esta normativa ambiental que ya está creada, en particular para la prohibición del uso del plástico de un solo uso, muchas de estas, si bien la normativa está, no se ha implementado o en la práctica no se lleva a cabo. ¿Cómo ves la pandemia respecto a eso? O sea, ¿es una oportunidad para poder empujar este tipo de agendas que muchas veces tienen muchos lobbies en contra y es difícil de llevar a la práctica? ¿O por el contrario, el hecho de que haya cambiado un poco el foco de la política económica con la pandemia va a hacer que todavía se retrase más? Bueno, yo creo, y mencionabas tú algo que me parece importante destacar, y es el poder didáctico de la pandemia. Yo creo que nos ha hecho a nivel global darnos cuenta de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto circulando en redes o hemos constatado a nivel local cómo, por ejemplo, la fauna silvestre está retomando espacios que tenía antes, aguas más cristalinas, la calidad de aire mejor. ¿Y por qué pienso en el poder didáctico? Porque ha sido muy difícil posicionar en el entendimiento colectivo qué es un servicio ambiental, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿qué es un servicio ambiental? Que es ese servicio que provee la naturaleza de sumidero, de provisión hídrica y una serie de otras características de belleza escénica y más, que yo creo que esta pandemia ha dado la oportunidad de sensibilizar, ¿no? ¿Y por qué es importante la percepción y la sensibilización? Porque finalmente las nuevas generaciones comulgan con esas agendas. Ellos son votantes que eligen políticos, son futuros empresarios y tienen sensibilidades más profundas de las que tenía nuestra generación y las que pasaron. Y yo creo que eso es importante y eso va a generar presión. Se ve en todas las ciudades una presión muy grande por ir hacia estrategias de economía circular a nivel global, ¿no? En el tema de plásticos y en otro tipo de desechos. Y la verdad es que la capacidad de nuestras ciudades, si bien requiere de mayor inversión, lo que requiere sobre todo para llegar a llevar adelante estas iniciativas con éxito, más allá de la inversión, es tener un sistema de gobernanza adecuado, mayores niveles de planificación territorial y competencias entre los distintos niveles de gobierno que sean coordinadas, porque la presión del consumidor, la presión desde las nuevas generaciones existe. Y yo creo que esto es algo que hay que aprovechar. Hoy en día la pandemia nos ha demostrado cuál es el costo de los servicios ambientales. Parar la economía, digamos, uno puede cuantificar cuántos días de para generan un aire más limpio, puede de alguna manera generarse una sensibilidad, una idea más clara de cuánto cuesta y cuánto impacta nuestras emisiones y la falta de internalización de ese costo en las economías. Yo creo que eso es algo que se debe todavía explotar y que se debe utilizar más. La capacidad, yo creo que está ahí. Lo que necesitamos son mejores esquemas de gobernanza para poder atraer inversión adecuada o generar la inversión a nivel doméstico, los países que tienen mejor capacidad para llevar adelante estas iniciativas. Dentro de tu trabajo diario tenés una relación cercana con empresas, ¿no? O sea, trabajando con ellos, evaluando sus estrategias de inserción internacional y demás. Dentro de estos diálogos, la gran mayoría de los oyentes son empresas, ¿no? Son pymes de la región que están pensando en cómo salgo al mundo después de esto, ¿no? O sea, cómo hacemos para volver a reinsertarse. ¿Cuál sería tu consejo? O sea, sobre todo en el tema tuyo de expertise. O sea, ¿dónde van a estar las prioridades
después de la pandemia. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que reestructurar y sobre todo yo dividiría un poco las áreas o los sectores. Pienso que un sector que tiene muchas más capacidades de reinventarse adecuadamente es el sector agrícola y exportador, porque han sido el sector rural, digamos, ha sido el que ha mostrado mayores niveles de resiliencia y el que ha sido, yo creo, revalorado en esta pandemia, ¿no? Entonces creo que es más fácil que podamos entender la necesidad de la soberanía alimentaria frente a los riesgos que presentan este tipo de eventos, ¿no? La sociedad contemporánea está claro que no estaba lista para convivir con el riesgo. Esto es lo que esta pandemia ha hecho. Pero de todos los sectores me parece que el agro presenta mayores oportunidades y es quizás un sector que despierta mucho interés a nivel internacional para que, pudiendo tener prácticas agrícolas sostenibles, que no generen impactos, que generen, digamos, niveles de trazabilidad altos del producto, que ese es el futuro de la agricultura, la trazabilidad en la producción, puedan incorporar otros tipos de trazabilidad. La trazabilidad sanitaria, ya se habla del pasaporte sanitario para las personas, igual van a requerirse niveles de trazabilidad sanitaria para los productos, ¿no? Entonces yo creo que aquellos negocios o los agronegocios que estén dispuestos a hacer ese recambio, a generar esquemas de producción sostenible, de mayores capacidades de trazabilidad, con apoyo tecnológico, y es fácil a través de tecnologías de blockchain y otros tipos de tecnología satelital generar trazabilidad sobre la producción. Yo creo que eso va a ayudar a muchos sectores a colocarse y a diferenciarse del resto de ofertantes a nivel global. Si bien también otros sectores de la industria tienen capacidades, yo creo que tienen mayor capacidad de acceder a créditos para energía renovable, para un cambio de matriz productiva en base a energía renovable, y creo que por ahí va también la facilidad de financiamiento que van a tener a través de estos mecanismos que comentábamos para generar estos recambios a nivel productivo. Y el agro, digamos, la innovación tecnológica del agro está en sus prácticas, está en la trazabilidad, temas de monitoreo, digamos, de las áreas, que eso va a ser sumamente importante para los compradores internacionales, y ya lo es, digamos, los consumidores en muchos países desarrollados quieren saber de dónde viene el producto, cómo fue hecho y todas las condiciones de calidad y de sostenibilidad que le puede otorgar. Hoy en día sabemos con un código QR, que uno pone el celular y se despliegan todas las características de un producto en percha. Entonces, es importante pensar que que es una demanda además creciente a los consumidores, que es posible lograr esa conversión. Requiere ordenamiento, y seguramente para el agronegocio, por ejemplo, que es al que yo creo que tiene mayores posibilidades de encadenarse, digamos, y de ser receptor de financiamiento sostenible, es importante que también se piense desde la planificación territorial, ¿no? Hoy en día los compromisos que vienen de la mano de los NDCs que han planteado todos los países, que son los compromisos no determinados ante el Acuerdo de París, se están infiltrando en los objetivos de desarrollo y se están volviendo cada vez más una demanda de cumplimiento a los estados. Los estados tienen que reportar sobre el avance y el cumplimiento de los NDCs, y en contrapartida requieren financiamiento. Si es que los sectores, tanto de industria, por ejemplo, se alinean con este recambio a nivel energético, y los sectores agrícolas con esa innovación tecnológica y con esas buenas prácticas agrícolas, la región tiene posibilidades de salir, yo creo, en el mediano plazo, aprovechando esta crisis para hacer un cambio de prácticas y alinearse no solo con los objetivos de desarrollo sostenible, sino con los objetivos de sus propios países. Todos los países hemos suscrito estos objetivos, ¿no? El cómo logremos que el comercio internacional y que los mercados internacionales reconozcan esto es justamente, o dependerá del nivel de compromiso que tengamos y de los serios que estemos en hacer estos cambios hacia la sostenibilidad.
Muy interesante. Amparo, estamos ya pasándonos de tiempo, pero no quiero dejar de hacerte la última pregunta, que dado que hay muchas consultas sobre este tema. Y si querés, de orden más práctico, tal vez. O sea, mucha gente está diciendo, hablando sobre el tema de los productos orgánicos, ¿no? Que ellos claramente ven que hay una oportunidad en la región para la producción orgánica. Ahora bien, lo ven como complejo en términos de el tipo de certificaciones que se les piden, ¿no? O sea, de que muchas veces en distintos mercados te piden distintas certificaciones. ¿Y cómo ves eso? Digamos, si tiene sentido embarcarse en todos esos procesos, o es mejor tener una buena práctica en términos de producción sustentable y luego salir a defender eso, más allá de no tener las certificaciones en sí. Y el último punto tiene que ver con el tema de trazabilidad que tú hablabas. Tanto en Argentina como en Colombia se está trabajando mucho en los temas de trazabilidad obligatoria en frutas, hortalizas, pero hay muy poca conciencia sobre la importancia de esto, tanto en términos gubernamentales, pero también dentro del sector privado. ¿Cuál sería tu recomendación para poder levantarle el nivel de importancia dentro de los países, sobre todo dentro de los propios sectores privados? Bueno, sobre la producción orgánica, en realidad es uno de los sectores que la región puede optar. Ahora, es un nicho muy específico de producción y también tiene sus propias dificultades más allá del estándar, ¿no? Porque al no tener agroquímicos, sus producciones son más bajas, ¿no? Y eso de alguna manera genera presión también para la expansión de los cultivos orgánicos. Eso lo hemos visto en algunos países. Entonces, si uno logra controlar ese factor de expansión y mantener niveles de productividad adecuados, la producción orgánica debe hacer sentido, ¿no? Ahora, implica ciertos niveles de inversión, ciertamente en planificación y sobre todo en inserción estratégica, en buscar los mercados que necesita o donde se pueden colocar la producción, ¿no? Son nichos diferenciados, ¿no? Existen nichos importantes en varios países de producción orgánica. Lo que es importante es que la planificación de la exportación se dé lo más pronto posible para que el armado del proceso de producción responda a los estándares del mercado, ¿no? Hay muchos tipos de certificaciones y de tipos de estándares. Más allá que uno puede trazar un denominador común y decir más o menos todos piden esto, los certificados y los estándares se están volviendo muy exquisitos y se diferencian mucho. Entonces, la planificación, yo diría, y más estratégica desde el inicio, puede ayudar mucho a colocarse mejor. Y sobre la trazabilidad, creo que es la tecnología del futuro para la agricultura y la producción de alimentos. En realidad, hoy en día, si uno piensa, por ejemplo, en productos del mar, asesorando al sector pesquero, por ejemplo, o a industrias de mi país, hoy en día están dispuestos a generar capacidades de trazabilidad con apoyo tecnológico para poder brindar esa información a su consumidor. El consumidor en un país europeo, pensemos nórdico, o en algún otro país, quiere saber cómo fue capturado, en qué tipo de ecosistema vive, es decir, una serie de condiciones que se demandan a través del producto. Entonces, los códigos QR, por ejemplo, presentan esa oportunidad de desplegar información que llena las expectativas de conocimiento y de transparencia desde el consumidor. Y yo creo que a la trazabilidad, el concepto de trazabilidad, una vez que uno establece, ¿no?, la estrategia, se le pueden sumar todos los condicionamientos necesarios. Trazabilidad en materia sanitaria, toda la información puede estar contenida porque son herramientas tecnológicas que sirvan para todos los propósitos. Entonces, yo creo que mientras más temprano se invierta a nivel de estas herramientas en la exportación, se van a colocar mejor los productos en los mercados, sobre todo más sofisticados, cuyos consumidores requieren esta información, esta transparencia para poder comprar y consumir. Bueno, muy bien, María Amparo, muchísimas gracias. La verdad que creo que sacamos un montón de insights para trabajar en estos temas. Creo que del mensaje que nos diste queda claro que hay una prima por estos temas, ¿no? O sea, que el consumidor claramente está dispuesto a pagar
por esto, y para los empresarios es importante invertir en este tipo de cosas, y post pandemia incluso puede haber una revalorización de eso. Me gustó mucho el término que usaste del poder didáctico de la pandemia. Nunca lo había visto así, y es súper interesante porque permite de alguna manera la pandemia poner en valor este tipo de cosas que tal vez antes no eran tan generalizada, hablar de esto, y lo que decías del valor de la sustentabilidad que se ha puesto de manifiesto hoy en el marco de la pandemia. También el tema de la visión sobre el multilateralismo, que le ves, sos optimista en ese sentido de que estos temas se puedan seguir trabajando en ese ámbito, y remarcaste muchas veces el tema de la trazabilidad, ¿no? Como que es el futuro de este tipo de cosas. Yo creo que esa es una gran recomendación para la gente que nos está viendo, que claramente hay que mirar eso e invertir en estos temas. Así que bueno, María Amparo, hay un montón de preguntas adicionales, le agradecemos un montón a la gente y sobre todo a ti por el tiempo de hablar con nosotros. Te dejo 2 minutos si querés cerrar con algún tema adicional que se nos quedó. Sí, no, retomo el tema de la integración regional, Pablo, porque me parece importante. Yo creo que lo que yo dije en principio es un reconocimiento de una realidad. Hemos dejado de caer los mecanismos de integración regional porque hemos estado interesados en otras urgencias económicas, pero yo creo que este tipo de altos que nos pone esta crisis, esta pandemia, nos tiene que de alguna manera servir también como estados para entender que existe o que hay la necesidad de desarrollar enfoques cooperativos, enfoques y capacidades que ya las tuvimos en el pasado, que no las hemos alimentado recientemente, para poder llevar adelante de mejor manera lo que es el riesgo sistémico. Es decir, la sociedad contemporánea dejó de pensar en el riesgo una vez que acabó la amenaza nuclear de la Guerra Fría, y no volvimos a oír del tema del riesgo, salvo en los informes del IPCC, con el riesgo climático, que era algo muy lejano, y el riesgo ecosistémico nos pareció también algo como la Guerra de las Galaxias. Y finalmente hoy ese riesgo toma forma de riesgo sanitario y nos golpea a cada uno, ¿no? Porque golpea la salud. Y entonces quizás desde el punto de vista de la integración, comenzar a pensar en retomar los enfoques cooperativos para generar sociedades más resilientes que integren el riesgo en la toma de decisiones de política pública y sobre todo de esquemas de integración económica para el desarrollo sostenible. Buenísimo, no puedo estar más de acuerdo con eso, Amparo, y de nuevo el tema de la didáctica, del poder didáctico de la pandemia, ¿no? Esto es interesante, que nos puso enfrente a nuestros ojos esto que decías del riesgo sistémico, ¿no? De que claramente esto existe y hay que prestarle atención, y nosotros estamos convencidos que la integración tiene mucho para decir, y poder tener políticas coordinadas entre países es la mejor forma de poder avanzar en estas cosas que claramente tienen externalidades transnacionales, ¿no? Así que bueno, de nuevo, mil gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Les agradecemos muchísimo a todos los que se han conectado hoy. La semana que viene vamos a estar hablando con Gema Sacristán, que es la Chief Investment Officer del BidInvest, sobre temas de financiamiento en términos en tiempo de pandemia, y también vamos a indagar sobre uno de los temas que hablaba María Amparo, del financiamiento verde, de los cuales Gema también es especialista. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene, y de nuevo, Amparo, mil gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.